Bueno, para el primer punto nos dice que toca completar la información de la siguiente tabla. Entonces nos dan los grupos funcionales y aquí puse como unos ejemplos de los grupos funcionales que existen y solamente es como buscar y ver en qué se parecen. Aquí como primero vemos que hay dos carbonos y se están uniendo por un enlace simple, es decir que solo es una rayita. Por eso podemos decir con este ejemplo aquí que es un alcano. El segundo son dos carbonos que se están enlazando por dos rayitas, que significa que es un enlace doble. Como aquí podemos ver, también están los ejemplos. Entonces podemos ver que es un alqueno. Cuando ya hay tres rayitas, estamos hablando de un enlace triple, o sea que es un alquino. Listo, por ese lado ya estaríamos completos. Ahora vamos con el siguiente grupo funcional, que es un carbono enlazado en un doble enlace con un oxígeno. Como se puede observar aquí, es la misma imagen. Es el carbono con doble enlace oxígenos. Y el carbono está anclado o enlazado a dos radicales, que los radicales significan que son también carbonos o puede ser otro compuesto. Entonces, por ese lado tenemos la acetona. Y asimismo hacemos con cada uno. Digamos, el siguiente es un aldehído que también podemos saber aquí, que es un carbono con doble enlace con el oxígeno y el carbono está conectado a un hidrógeno también. O sea que se diferencia de la acetona, que no va a tener un radical o un carbono, sino que va a tener un hidrógeno aquí. Entonces, por eso podemos decir que es un aldehído. Para el siguiente tenemos un carbono unido con un enlace simple a un OH, que es el grupo hidróxido. Entonces, cuando siempre está conectado a un OH, vamos a decir que es un alcohol. Aquí, como lo vemos aquí, el radical es el carbono. Entonces, es como si el carbono estuviera conectado al OH. Entonces, esto siempre va a ser el alcohol. Cuando el carbono va a estar conectado en un enlace triple al nitrógeno, va a ser un nitrilo, como lo podemos ver aquí. Esos ya son grupos que están establecidos en como unas reglas. Bueno, ya por último tenemos el carbono que está conectado a un oxígeno y esto a su vez está conectado a un NH2. Entonces cuando esto va a pasar, vamos a ver aquí el ejemplo, significa que la amida tiene un carbono, tiene un doble enlace con el oxígeno y el carbono también está conectado al compuesto NH2. Entonces por eso vamos a decir que es una amida porque es prácticamente esto mismo. Y al final tenemos el grupo funcional donde hay un éter, que es un compuesto que está conectado a los dos radicales en sus dos extremos, que se puede ver aquí. Entonces, el carbono va a estar conectado aquí a sus dos extremos y en la mitad va a tener un oxígeno. Entonces, eso podemos decir que es un éter. Bueno, continuando, el segundo punto decía que tocaba describir el grupo funcional de acuerdo a los compuestos. Entonces, aquí básicamente puse la explicación. Igual yo te paso las diapositivas y eso, pero en conclusión es que, digamos, el primer compuesto que es el butanol, como termina en ol, eso es lo que determina que va a ser un alcohol, porque en cada grupo funcional tiene diferente terminación, digamos, con los otros ejemplos vamos a anotar eso. Con el segundo compuesto que es el dimetiléter, pues el mismo nombre lo dice que va a ser un éter. Esto por su terminación, que también usualmente suele ser oxi también, o sea que termina en oxi. El otro compuesto es el 2-heptanona, que como indica su nombre, termina en ona y indica que es una acetona. Y así sucesivamente con todos. Está también el octanaldehído, que es un aldehído, el alcohol metílico, que es un alcohol, el mismo nombre lo dice, el paraclorofenol, que es un fenol, que es un tipo de compuesto orgánico que se compone de un anillo. Está también el heptanal, que como la terminación es al, es un aldehído. Está el hidroxibenceno, que este sí es un fenol. ¿Por qué? Porque define prácticamente lo que es un fenol. El anillo de benceno, que ya lo dije, por eso se llama benceno, y el hidroxi. El hidroxi es el compuesto que es OH.
Entonces, este está unido al anillo de benceno y prácticamente a toda esa convención, a toda esa unión se le llama fenol, que es más reducido. Entonces, es un fenol. En el otro compuesto está el 3-decanona, que como su nombre lo indica es la acetona. Y como último tenemos el etilpropiléter, que también su nombre lo indica, es un éter. Bueno, aquí dejo algunos ejemplos también para que te indiques que están aquí a la derecha que se llaman sufijo de función. Entonces aquí están algunos grupos funcionales, los más usados realmente. Entonces aquí puedes ver que está el ácido carboxílico. Entonces el nombre siempre debe terminar en oico. El éster siempre tiene que terminar en oato y así sucesivamente. Aquí con esto también pues se hizo la tarea. Entonces aquí te dejo el ejemplo, igual yo te paso las diapositivas. En el siguiente punto nos decían que bueno, tenemos varios isómeros, los cuales presentan, bueno, nos presentan unos compuestos que tenemos que mirar cuáles son los isómeros. Pero entonces, ¿qué son los isómeros? Los isómeros son los compuestos que presentan igual fórmula molecular. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que mirar a través de los compuestos que están aquí, cuál tiene la misma fórmula molecular. La fórmula molecular es, por decir así, tiene ciertos carbonos y ciertos hidrógenos, ciertos oxígenos. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que dividirlo en varios grupos. Entonces, para el primero, que es el 4-bromo 3-metilnonano, podemos decir que tiene 9 carbonos en su cadena principal, que es la última palabra de todo este compuesto. La última palabra siempre va a estar eh, radicado por su cadena principal. Entonces, como es no nano, indica que son 9. Bueno, tenemos 9 carbonos en la cadena principal y tenemos un metil, que el metil es el CH3, que contiene un carbono. Entonces, en total, tendríamos 9 carbonos de la cadena principal y uno del metil, entonces serían 10. Y se utiliza esta fórmula para hallar la fórmula molecular, que es el carbono, el N, que es número de carbonos, H, que es hidrógeno, 2 multiplicado por el número de carbonos, más 2. Entonces se determina, aquí yo tengo un ejemplo, el cual como son 10 carbonos sería C10H2 por 10 más 2, que 2 por 10 es 20 y más 2 sería 22, quedaría C10H22. Pero como también hay un bromo, ese bromo reemplaza un hidrógeno de los que tenemos aquí en esta formulita. Entonces quedaría como C10H21 y se le pone el bromo al lado. Y aquí ya quedaría en general la ecuación. Entonces ya tenemos la primera. Entonces ahora nos vamos en la segunda, que nos dice 2-hexanol. Bueno, el hexanol, como es hexa, es un prefijo que tiene 6 carbonos. Y como termina nol, quiere decir que es un alcohol. Y el alcohol tiene oxígeno. Entonces, usamos esta ecuación que es diferente, solamente se le agrega el oxígeno. Entonces, 6 carbonos sería C6H2 por 6 más 2, 6 por 2 o 12 más 2, 14. Entonces nos queda de esta forma, C6H14O. Entonces ya tendríamos el segundo. Ahora vamos por el tercero, que es el tercero hexanona. Como tiene el mismo prefijo, el hexa, entonces tiene 6 carbonos. Pero es diferente porque ahora, como termina nona, sabemos que es una cetona. Entonces, para aldehídos y cetonas, vamos a utilizar la siguiente fórmula molecular. Entonces, es lo mismo que la anterior, pero se le quita el más 2, o sea, solamente va a multiplicar. Entonces, ya sabiendo que tiene 6 carbonos, hacemos la multiplicación y nos queda como C6H12O. Listo. Ahora ya tenemos la tercera, vamos para la cuarta. Dice que es 2-metiloctano. Como la última palabra es octano, octa, significa que tiene 8 carbonos en la cadena principal. Y como hay un metil, significa que hay un carbono más. Entonces son 8 más 1, 9 carbonos. Entonces utilizamos la misma ecuación que utilizamos en el principio, que es con el más 2, pero sin oxígeno. Entonces solamente sería C9, 2 por 9, 18, más 2, 20, nos quedaría como C9H20. Y listo, esas serían las 4, ahora pasamos a las otras. Bueno,
Sigue el metilpentiléter. Bueno, para alcoholes y éteres vamos a utilizar esta ecuación, que es el CnH2n más 2. O sea, lo mismo que ya habíamos utilizado antes. Pero entonces hay que tener en cuenta que eh, cuando se dice metil, va a significar un carbón. Cuando nos dicen pentil, que es penta, significa que hay 5 carbones. Es decir, que hay 5 carbonos por pentil y un carbono por el metil. O sea, son 6. Entonces, haciendo toda la operación, nos da C6H14 oxígeno. Y así sucesivamente. Igual acá ya lo tengo explicado. Sigue el hexanaldehído, que como tiene la palabra hexa, tiene 6 carbonos. Y entonces se usa la siguiente ecuación. Y nos quedaría de la siguiente forma. Y así sucesivamente. El isononano tiene 9 carbonos porque es de nona, 9. Se quedaría como C9H20. Después sigue el 3-bromodecano, que es lo mismo que ya habíamos hecho. Tiene 10 carbonos, entonces hacemos la fórmula. Pero como hay un bromo en el carbón tercero, entonces se le quita un oxígeno, un hidrógeno, y se le pone el bromo al lado. Entonces ya quedaría esta parte. Y así, digamos, si no es bromo, si es cloro, así sería lo mismo. O sea, si es bromo, si es cloro, si es bromo, si es otro compuesto. Entonces, esta ya sería la obtención de todas las fórmulas moleculares. Entonces hice un cuadro donde resume prácticamente cuáles son los isómeros. Entonces, bueno, ¿cuál es igual a qué? Entonces, cada color indica los isómeros. Y aquí lo tengo resumido, que el 2-hexanol es isómero con metilpentiléter y así sucesivamente, porque tienen la misma fórmula molecular. Es decir, tienen los mismos números, tienen los mismos elementos, tienen todo. Y eso quiere decir que son isómeros. Listo. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, que es el cuarto, que nos dice, bueno, tenemos unos compuestos orgánicos y se dividen en dos, los cuales son cíclicos o alifáticos. Entonces, bueno, nos preguntan cuáles son los cíclicos. Entonces nos dan varios ejemplos, nos ponen alpentano, ciclopentano o hexano. Bueno, aquí también lo tengo explicado, pero voy a hacer un resumen. Los alifáticos quieren decir que son de cadena abierta, es decir, que no están encerrados, no están como figuras geométricas. Y los cíclicos significa que sí son de cadena cerrada. Entonces, podemos decir rápido que las cíclicas son las figuras prácticamente porque pues están, como así decir, las fijas, y las otras son cadenas abiertas, son cadenas lineales. Entonces, por eso sabemos que los ciclos, además lo dice su nombre, son los que tienen las figuras. Entonces es el ciclopentano, el ciclohexano, el ciclobutano y el ciclopropano. Y las demás son alifáticas. Listo. Ahora tenemos esto que es determinar falsedad o certeza de los enunciados. Entonces aquí pues ya tengo todo explicado. Entonces lo voy a dejar un momentico y ya paso a lo otro. Listo. Bueno, pasando al otro ejemplo, nos dice que toca establecer diferencias o similitudes entre los siguientes grupos funcionales. Dice que entre ácidos orgánicos y ésteres y demás, pues aquí ya lo tengo puesto también, ya lo tengo explicado. Entonces yo creo que lo voy a dejar y ya pasamos a la siguiente. Bueno, cabe recalcar que el grupo carbonilo es el que tiene un carbono y es doble enlace con oxígeno, el que ya vimos al principio del video. Y pues eso ya está explicado pues con lo demás. Entonces, pasamos a lo siguiente. Dice,
Completan la información de la siguiente tabla. Nos dan unas clases de isometría que son 5. Entonces está la de cadena o esqueleto, de grupo funcional, de posición, la geométrica y la óptica. Y pues tocar unos ejemplos. Aquí yo tengo unos ejemplos y pues solamente es copiarlo. Es la característica principal. Entonces, los de cadena o de esqueleto, pues prácticamente es que una es lineal y la otra es ramificada. Ramificada quiere decir que prácticamente no es lineal, o sea, que se le anexan a la cadena lineal más ramas, como las que vamos a ver más adelante, y va a quedar como si fuera un árbol, como si fuera una ramificada, por eso se le dice así. Es decir, que se coge una cadena lineal y se le meten metiles o etiles y se va generando hasta que se pierda esa forma que es solo una línea recta, básicamente. Entonces, aquí están las clases de isomería y ya. Listo, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Dice, ¿en cuáles de los siguientes compuestos está presente el grupo carbonilo? Ah, bueno, aquí está el grupo carbonilo, que es el que está el carbono, doble enlace, oxígeno, o así se pone, también se puede poner de esta forma. Entonces miramos en cuáles hay y podemos observar, bueno, aquí ya lo tengo escrito, que en el A hay una cetona. En este cuadro, aquí donde dice fórmula general, se puede mirar eh, los compuestos parecidos y ahí ya se puede ir indicando, bueno, esto es una acetona, esto es un aldehído y demás. Digamos en el primero, ¿qué es esto? Bueno, miremos que es una acetona. La acetona tiene el compuesto CO, entonces este tiene el CO. Y como está con enlaces simples, aunque no los ponen porque es una forma de estructura, ya sabemos que como tiene el CO, se está tratando de una acetona. Bueno, en el compuesto B tenemos tenemos esta parte, que es el COO. Entonces buscamos en la tabla COO y vemos que es un éster. Entonces, por el momento estamos viendo, bueno, estos son los grupos funcionales. Y ya al final vamos a mirar qué grupos funcionales tienen este grupo carbonilo. Entonces, bueno, en el C tiene CO, que ya sabemos que es una acetona. En el D tiene OH, eso significa que tiene alcohol. Y en el grupo E tenemos CHO, que eso lo que significa es que se tiene un aldehído. Entonces, bueno, en todos estos hay un grupo carbonilo y eso lo podemos mirar en la primera diapositiva en donde están las estructuras, pero todas tienen menos el alcohol, porque el alcohol solamente es el OH, es decir que no tiene un carbón con doble enlace a un oxígeno. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces eso es lo que es en este punto. Bueno, en el siguiente punto nos dice, ¿cuáles de los siguientes compuestos presentan estructuras cíclicas? Es lo mismo, las que tienen como figuras geométricas. Entonces en esta parte está la C, la D y la E. Entonces igual aquí tengo la explicación para que lo tenga más claro, pero prácticamente es lo mismo que ya dijimos antes. Bueno, siguiendo, nos dice cuáles de las siguientes estructuras presentan el grupo carboxilo. Entonces el grupo carboxilo se define, es lo mismo que decir, bueno, tengo un carbonilo, que es el carbono doble enlace oxígeno, y a ese mismo carbono tengo anexado un hidróxido, que es un OH. Es decir, lo mismo que el carbonilo, pero se le agrega el OH. Entonces, bueno, tengo que tener en cuenta eso. Entonces, digamos, en la primera imagen hay un carbonilo, que es el carbono doble enlace oxígeno, pero a sus lados no veo el OH, entonces acá no hay. En el lado B sí se ve que tiene el OH en el lado derecho, no importa si está en el lado derecho o en el izquierdo, lo importante es que tenga el OH. En este caso sí hay, entonces está en el B. Y vamos mirando cada uno. En el C no está el carbono, solo está el OH, es un alcohol. En el D hay un carbón, doble enlace oxígeno, pero está solamente el oxígeno, no tiene el hidrógeno. Entonces este es un grupo diferente. Acá solamente está el oxígeno, es decir que es un éter, pero no es un ácido carboxílico. Y así sucesivamente, digamos, en este es un aldehído, tiene CHO, y este tiene otro grupo. Entonces, viendo todos los grupos, sabemos que solamente está en el grupo B. Igual aquí defino cada uno para que te vayas dando una idea y pues de acuerdo a la tabla.
pero a esto se refiere. Listo. Bueno, ahora tenemos que determinar el nombre de las siguientes estructuras. Entonces, bueno, comencemos. Esta es la primera. Entonces, para el primer paso para determinar el nombre es encontrar la cadena más larga. Entonces, en este caso es esta cadena que está aquí. Aquí la puse en negro y empezamos a contar desde el lado en donde tenemos el, como el primer parámetro o donde se pueden ver, hay varias partes. Empezamos a contar en donde está más próximo, en donde hay más líneas o en donde hay más ramificaciones, que es esto que está salido. Entonces, como acá al lado izquierdo de lo que subrayé en negro, hay un triple enlace, entonces comenzamos a contar desde la izquierda. Si este triple enlace hubiera estado aquí, hubiéramos empezado a contar desde aquí. Pero como no es el caso, se empieza a contar desde acá. Entonces comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Listo. Entonces ya como tengo ubicados los carbonos de la cadena principal, entonces voy a pasar a definirla. Ya sabemos que es 6, entonces ponemos el prefijo hexa. Pero entonces hay que tener en cuenta que hay dos bromos. Pero entonces, ¿dónde están los bromos? Los bromos están en el carbono 4. Por eso se pone 4,4 porque son dos bromos y se pone di, que significa 2, bromo. 4,4 dibromo. Se pone el número 2, que es donde empieza ese tercer enlace, y se le pone el prefijo ex, que significa 6 carbonos, y el ino, que significa que hay 3 enlaces, que es un enlace triple. Entonces se pone al final como 4,4 dibromo 2-hexino. Y como tal, esto ya quedaría la primera parte. Entonces en la segunda parte, que es la B, nos dice, bueno, tienes que nombrar el siguiente compuesto. Entonces vemos que es un ciclo, porque está encerrado. Y tenemos el OH, que es un alcohol, y el BR, que es un bromo. Entonces, bueno, ¿desde dónde comienzo a contar aquí? Entonces se comienza a contar desde la ramificación que tenga el primer orden alfabético, como es alcohol, entonces se comienza por la A y se comienza a numerar desde acá. Entonces por eso pongo acá 1, 2, 3, 4. Y depende de qué tan cerca esté el bromo de este alcohol. De ahí depende si voy en sentido horario o antihorario. En este caso, si voy por los dos lados, no importa porque va a tener el mismo número, pero hay que tener eso en cuenta. En este caso, pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces ya contados los carbonos, entonces bueno, voy a decir, bueno, ¿dónde está el bromo? El bromo está en el carbono 4, entonces pongo 4 bromo esta vez solo, porque solo uno, 4 bromo ciclo hexanol. Se le pone ciclohexanol porque es una cadena cerrada y es de 6 carbonos. Y como es un alcohol por el OH, que está en el 1, se le pone el ol. Entonces 4 bromo ciclohexanol. Listo. En la parte C tenemos algo un poquito más complicado. Entonces comenzamos midiendo la cadena más larga, que en este caso ya aquí ya la tengo subrayada, que es esta, pin, y se empieza a contar desde donde está el primer caso. Entonces el primer caso otra vez es el doble enlace, que está en el segundo carbón. Entonces comenzamos a contar de aquí para allá. Entonces empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, que la cadena principal tiene 7 carbonos. Entonces vamos a tener en cuenta estas partes que están por fuera, menos el hidrógeno, que esto ya hace parte del carbono y pues no se cuenta. Pero los otros sí, el cloro y el bromo y el CH3, que es un metil. Entonces hay que tener en cuenta en qué carbono está conectado para nombrarlo. Entonces, bueno, como el bromo está solo, entonces lo vamos a poner primero. Además que es el primero en el abecedario, porque tiene la B. Entonces, 5 bromo, está en el carbono 5, se pone 4,6 dicloro, 4,6 dicloro, porque hay 2. 3 metil, que es este, que está en el carbono 3, 3 metil hept, que significa
heptano, que significa que son 7 carbonos en la cadena principal, pero no se pone el término ano porque acá hay un carbonilo que toca nombrarlo y acá hay un doble enlace. Entonces se pone hept 4, en donde comienza este doble enlace, se pone la palabra en, que significa que son dos enlaces y que comienzan en el enlace 4, en el carbón 4. Se pone el número 2, en donde está el carbonilo, y se pone el término ona, porque se refiere a una acetona. Entonces, así quedaría nombrado. Es un poco más complicado, pero si uno lo va viendo paso a paso, ya es mejor para que uno lo entienda. Bueno, siguiendo, tenemos este, que prácticamente es un poco más simple. Entonces, en la parte izquierda vemos un COOH. ¿Cuándo es esto? Espera, me devuelvo. Cuando hay un COOH unido a un radical o un hidrocarburo, significa que estamos hablando de un ácido carboxílico y el sufijo tiene que terminar en oico. Entonces, bueno, ponemos primero el nombre ácido y empezamos a contar desde donde está este ácido. Entonces es de izquierda a derecha. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces vemos que el carbonilo está en el lado 3. Entonces esto toca ponerlo como oxo. Que oxo significa que oxopentanoico. Oxo. Sí, listo. Entonces se pone ácido, se pone el 3, se pone oxo y pentanoico porque estamos hablando de 5 carbonos. Y listo. Entonces, un momento. Listo. Habíamos quedado aquí. La palabra oxo significa que hay un carbonilo en el carbono 3. Entonces se pone ácido 3 oxo pentanoico. Y ya en el último que toca nombrar, tenemos este compuesto, el cual si vemos, hay como dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho, que está entre un oxígeno. Cuando vemos esto, es que es un éter. Entonces, sabiendo esto, para nombrarlo, vamos a ver qué cadena es más corta, si el lado izquierdo o el lado derecho. En el lado derecho hay 3 carbonos, en el lado izquierdo hay 2. Entonces el más corto es el izquierdo. Y estamos hablando de un etil. Como es un etil y es un éter, vamos a combinar estos dos. Entonces por eso se pone etoxi. Y vamos a nombrar el otro normal. Entonces como son 3 carbonos, es un propano. Entonces se pone etoxipropano. O también se puede escribir como etil, propil y el éter, que es todo el compuesto. Listo. Bueno, ahora nos toca que escribir las estructuras de los compuestos orgánicos. Entonces nos dan varios. Entonces comenzamos con el primero. Entonces nos dice que tenemos que hacer un ácido 3-metil 2,2 dicloro heptanoico. Entonces, ¿cómo sabemos que es un ácido? Porque tiene el COOH. Y cuando dice que es un ácido es porque va del primer carbón. Entonces se pone aquí primero. Después se pone los otros componentes. Entonces dice que en el carbono 2 hay dos cloros. Entonces se pone el carbono, se pone cloro y se pone cloro. Y no se pone hidrógeno porque ya completó las 4 líneas, porque solamente puede tener 4 líneas. Entonces por cada línea se va desapareciendo un hidrógeno. Por ejemplo, este CH3 solamente tiene una línea, por eso CH3. En cambio, este CH2 sí tiene 2 líneas, y así sucesivamente. Bueno, entonces estamos en este carbono. Dice que en el tercer carbono tiene que haber un metil. Entonces se pone CH y arriba se pone el metil, CH3. Y así hasta completar los 7 carbonos que deben estar en la cadena principal. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Entonces así nos quedaría prácticamente el primer ejercicio. El segundo ejercicio nos dice que es 2 bromo, el bromo está en el carbono 2, el yodo está en el carbono 3, hexa significa que la cadena principal tiene 6 carbonos y que es
un aldehído. Entonces, ¿cómo sabemos que es un aldehído? Porque comienza así, como CHO. Listo. Entonces ponemos un carbono con su hidrógeno, sabemos que en el segundo carbono hay un bromo, sabemos que en el tercer carbono hay un yodo y ya solamente sería completar el número de carbonos hasta que sea de 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Y así sucesivamente. Entonces aquí ya quedaría el segundo ejercicio. Listo. El tercero nos dice que toca hacer un ciclo pentano. Un ciclo pentano pues solamente es prácticamente dibujar esto o también se puede dibujar de esta forma, el cual va a tener 5 carbonos divididos en un ciclo cerrado, que es en esta forma. Bueno, como siguiente ejercicio tenemos el paradihidroxibenceno. El para significa un tipo de ubicación que es entre 1 y el 4. El hidroxibenceno ya sabemos que es un fenol. Y como dice la palabra di, significa que va a haber dos hidróxidos. Es decir, que va a haber uno H en el número 1 y uno H en el número 4. Entonces se construye el benceno, que es la forma que está acá, y se pone arriba y abajo los OH. Entonces, numerando, puedo poner primero el número 1 acá, después el 2, 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces aquí ya quedaría. Solamente es poner dos hidróxidos en el benceno y que deben quedar de esta forma. Listo. Como siguiente tenemos el isodecano, que bueno, que el isodecano significa que es un isómero del decano, que es el que tiene 10 carbonos. Entonces, como es un isómero, entonces no sabemos cuál es. El más usual es el que escribí aquí, que es el 2-metilnonano. Es decir, que la cadena principal tiene 9 carbonos y que en su segundo carbono tiene un metil. Entonces aquí simplemente ubiqué 9 carbonos y en el segundo carbono ubiqué CH3, pues ubicando, bueno, este tiene 3 hidrógenos, este tiene 2 y este tiene 1. Ah, también hay otra forma de ponerlo que es de esta forma, como si fueran unas montañas, pero ya es para otro tema. Entonces se puede poner de estas dos maneras, que prácticamente es lo mismo. Listo. Siguiendo la idea, tenemos la butanoamina. Entonces la butanoamina quiere decir que es una cadena principal de 4 carbonos que está unida a una amina. ¿Y cómo sabemos que es una amina? Porque inicia con NH2. Y a ese NH2 le vamos a unir los 4 carbonos. Entonces está el primero, está el segundo, el tercero y el cuarto. Y ya, solamente es eso. En la siguiente vamos a tener el butanoato de etilo. El butanoato de etilo quiere decir que tiene en su lado, por decirlo así, bueno, que tiene dos componentes prácticamente. Tiene el etil, que son dos carbonos, y tiene en su otro componente butano, que tiene 4 carbonos. Entonces, se hace de la siguiente forma. El, espera, lo pongo acá. Prácticamente es un éster. Entonces, el éster se hace de la siguiente manera. Acá. El éster se refiere que un carbono está con doble enlace en un oxígeno y este mismo carbono tiene que tener un enlace con un oxígeno solo, sin hidrógeno. Entonces, sabiendo esto, es un éster. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, en la parte izquierda ponemos el butano, que son 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, y después del oxígeno ponemos el etil, que son 2 carbonos. Entonces ya siendo así, es el butanoato de etilo. Listo. Entonces, para el siguiente tenemos el 2,4 nonano dieno. Entonces, cuando dice dieno, significa que hay dos enlaces que son dobles, que aquí ya los estamos viendo.
Entonces primero vamos a hacer la cadena principal que va a tener 9 carbonos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Y después de eso solamente tenemos que ubicar los dos enlaces de carbono que están comienzan en el segundo carbón, que es este segundo carbón, comienza aquí, y en el cuarto, 1, 2, 3 y 4. Aquí comienza el segundo y este sería el segundo enlace. Y ya, solamente es eso. Entonces, siguiendo con la idea, vamos a hacer el siguiente. Nos dice, bueno, toca hacer el 3-etil-dodecino. Entonces, esto quiere decir que en el carbón 3 hay un etil, que también hay una cadena principal de 12 carbonos, y el primer carbono es un enlace triple porque dice ino. Además, como no tiene número, cuando no tiene número significa que está en el primero. Entonces lo ponemos aquí como primero, ponemos los tres enlaces, el enlace triple, y en el tercer carbono ponemos el etil y completamos los otros carbonos. Listo. Como último tenemos el 1,2,3,4 tetra bromo ciclobutano. Esto quiere decir que tenemos prácticamente 4 bromos en un ciclo de 4 carbonos. Y como es un ciclo de 4 carbonos, es un cuadrado. Y como tenemos que mirar, bueno, en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto, hay bromo. Entonces se pone de la siguiente manera. Un bromo aquí, un bromo acá, un bromo aquí y un bromo acá. Que prácticamente son los únicos 4 carbonos que existen. Y por ese lado ya habíamos terminado. Entonces vamos a hacer el último ejercicio, si no estoy mal, que dice observa atentamente las siguientes estructuras y establece cuáles de ellas son isómeros entre sí. Entonces, bueno, tenemos que revisar entonces las estructuras moleculares, que bueno, aquí solo puse el nombre, pero ya lo vamos a hacer, en donde, bueno, acá hay unos carbonos, acá hay unos hidrógenos y acá hay unos oxígenos. Entonces, aquí ya los nombré. Entonces es lo mismo que hicimos anteriormente, pero prácticamente no hay necesidad de nombrarlos. Yo solamente los nombro para que puedas hacer un ejercicio y también puedas repasar. Entonces aquí ya los tengo, pero entonces voy a hacer las estructuras y ya empiezo a grabar otra vez. Listo. Entonces, contando los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos para cada compuesto, entonces tenemos que los isómeros se tratan entre... Hay dos isómeros. Entonces, este que es el propanol, que es C3H8O con el metoxietano, que también es lo mismo. Y también hay otro, que es el 2-pentanona, que es C5H10O, con el pentanal, que es C5H10O también. Y este queda solo, porque nadie tiene el mismo compuesto molecular, que es el 2-metilpentano, entonces es el C6H14. Entonces este queda solo. Y con esto concluimos las tareas. Igual yo te voy a pasar todo, bueno, te voy a pasar los archivos. Listo, gracias.